como ya hemos platicado, el aparato urinario se compone de dos elementos, está integrado por dos elementos básicamente, y eso para estudiarlo didácticamente. Estos dos componentes que estudiamos es el riñón, que ya lo platicamos, y el otro componente pues son las vías urinarias, que las vías urinarias inician desde los cálices menores, después en el cálice lo que vamos a encontrar es urotelio, y de ahí hasta la porción proximal de la uretra es urotelio, eso lo deben saber. Digo que cada cáliz menor entonces recibe la pirámide, y los cálices mayores y la pelvis renal. Después de eso, lo interesante es comprender las capas, ¿sí? Porque las capas no van a variar más que un poquito. Son, a diferencia de tubo digestivo, aquí encontramos solo tres capas. La primera es la mucosa, ¿sí? Que tiene tres capas, superficial, intermedia y basal. Y la lámina propia, que no la debes olvidar porque en la lámina propia van los vasos. Después viene la muscular. En la muscular, casi todos los segmentos incluyen dos capas. La capa longitudinal interna, a diferencia del tubo digestivo que la circular es interna, aquí la longitudinal es la interna, la circular es la externa, y después, por ejemplo, acá en la porción de la porción distal de los ureteros, ahí ya empezamos a hablar de una capa longitudinal externa. Entonces serían aprender que hay longitudinal interna, capa de músculo liso, longitudinal circular, intermedia y longitudinal externa a partir del tercio proximal de los ureteros, que ya en la vejiga se conoce como el músculo detrusor, y en la uretra pues ya solo quedan, básicamente se va perdiendo un tanto ya la organización de esas dos capas, ¿sí? Entonces empezamos que los cálices menores vas a encontrar, entonces te decía, estas capas, mira. Vamos a quitarte esta imagen, nos quedamos con esta y reducimos esta. Vamos a encontrar estas capas que yo te decía. Y aquí, esto no lo comenta el libro, pero hay que comprenderlo. Las capas que nos enseñan son tres. Te dice que toda vía urinaria tiene mucosa muscular y serosa o adventicia. Pero acá en los cálices menores, si tú te das cuenta y pudiste haber revisado los 4 libros que tenemos, que es muy difícil, para eso te los reviso yo, fíjate que no te comenta en un apartado distinto cálices mayores y pelvis renal. Entonces queda por ahí el vacío si los cálices mayores, menores y la pelvis tienen adventicia. Y es que estos están incluidos todavía en el parénquima renal. Por lo tanto, se entendería que después de la capa muscular que tiene nuestros cálices menores, mayores y pelvis, pues estaría el intersticio renal o el parénquima renal inclusive, ¿sí? Y estaría ordenada de esta forma. Pues acuérdate, si hablamos de la mucosa del urotelio, que es un epitelio estratificado, sí, acuérdate que los epitelios los estudiamos como simples o estratificados. Si son simples, solo tienen una capita. Si son estratificados, pensamos que tienen más de dos capas. Entonces, el urotelio, como tal, es un epitelio estratificado, que se conoce como epitelio de transición, porque tiene estas células, las cupulares, las células periformes y las células basales. Y este epitelio de transición tiene la capacidad de modificarse. De allí que entonces se le da el nombre bien especializado de urotelio. Sí, pero tú debes de saber bien, tener bien en claro, bien en claro, que es un epitelio de tipo estratificado, ¿sí? Que tiene modificaciones si hay o no hay orina, y eso le da el nombre de epitelio de transición, y como solamente lo encuentras en las vías urinarias, por eso se le da el nombre de urotelio. Pero si yo te pregunto tipo de epitelio en las vías excretoras, y la única respuesta que encuentras es epitelio estratificado, esa es la respuesta. Ahora, la otra capa que vamos a encontrar acá es la capa muscular y circular, que primero la más interna de la capa muscular que vamos a encontrar. La primera es esta, las fibras que vas a encontrar son longitudinales, ¿sí?
Esa es la fibra más interna. A diferencia del tubo digestivo, acuérdate que en tubo digestivo aprendimos que son lo que vas a encontrar las fibras, la primera organización es circular y luego longitudinal. En vías urinarias es al revés. Primero encuentras la longitudinal interna y posteriormente hay una capa circular externa. ¿Sale? En los cortes histológicos, las longitudinales, depende si ves un corte transversal o si ves un corte longitudinal, es como las vas a distinguir. Por eso a veces no se distinguen muy bien en los cortes si es una capa circular o longitudinal. Si hiciéramos un corte longitudinal, es decir, separar el riñoncito en dos partes, en izquierda y derecha, ese es el corte longitudinal, o en anterior y posterior, dependiendo del corte lo hagas, pero que sea longitudinal, sí vamos a encontrar las fibras con sus núcleos, como te la dibujé aquí en la primera capa. Pero en esa misma capa, si hacemos un corte y se ve la capa circular, esta se va a ver como fibras sin núcleos, así como conglomerados nada más. Entonces esa sería la circular. Y acuérdate entonces, aquí no te puse una longitudinal externa porque esa únicamente la encontramos a partir del tercio proximal de los ureteros, de ahí en toda la vejiga está y es parte de lo que conocemos como músculo detrusor y ya después se va modificando hacia la uretra, ¿sale? La última capa, yo diría, oiga doctora, aquí me falta una capa, la adventicia ocerosa, ¿qué pasa con ella? Acuérdate que acá te dije cáliz menor, cáliz mayor y pelvis están todavía en el riñón. Por lo tanto, no tienen como tal una capa adventicia, están todavía en asociación con el parénquima. Estaría realmente la última capa, si yo fuera muy curiosa, allí te diría que está el parénquima renal, ¿sí? O el intersticio renal. Acuérdate que el intersticio renal tiene dos células, miofibroblastos y fibroblastos. ¿Sale? Estarían más o menos ahí en contacto con ella.